Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. En este segundo episodio quiero comenzar o iniciar con una anécdota que la invitada no conoce. Cuando yo empecé este proyecto, y la anécdota la voy a comenzar con un agradecimiento a todas las personas que, aún sin conocerme, aún sin yo poder describir exactamente qué es lo que quería hacer, abrieron la puerta y dijeron sí, y yo no terminaba de explicarle, y yo decía sí, tú me dices la fecha y sí, y yo decía, bueno, algo debo estar diciendo que la gente le está llamando la atención, porque popular no soy, entonces algo debe haber. Sin embargo, lo que la invitada no sabe es que fue la primera persona que me dijo que sí, fue la primera persona que, aun cuando yo le explicaba de manera desordenada de qué se trataba el podcast, porque lo he ido limpiando y depurando a medida que van pasando los días y que voy haciendo las entrevistas, ella, sin titubear, y no nos conocemos personalmente, sin titubear me dijo, cuando tú digas, cuando tú quieras, grabamos, no hay problema. Entonces, quiero agradecerle específicamente el día de hoy a nuestra invitada Flor Beltrán, que ha sido la persona que encendió esa llamita que me dijo si es posible hacerlo y estuvo dispuesta a acompañarme desde el principio. Bienvenida, Flor. Ay, gracias, qué bonito, qué sorpresa haber sido pionera aquí en este podcast. ¿Cómo que no eres popular? Claro que eres popular. O sea, quizás no has llegado al nivel de popularidad donde deberías estar, pero para allá vas, amiga. Además de que con este fabuloso libro, por Dios, qué puerta más grande. Gracias, Gracias a gracias, Flor. Te agradezco mucho tu tiempo y la disponibilidad. Ha sido una carrera, una batalla poder grabar por diferentes razones, pero aquí estamos, aquí estamos. Yo no quería que el segundo episodio saliera y no fueses tú o no fuese esta entrevista la que ocupara ese lugar. Gracias. Vamos a comenzar hablando, yo más o menos, ahora sí tiene más o menos una idea más clara de qué se trata el podcast y no como al principio. Entonces, bueno, es una conversación amena donde vamos a tratar de exponer nuestra parte humana, quiénes somos, cómo nos hemos formado, cómo esas experiencias que hemos vivido han transformado, cambiado, modificado, nos ha hecho pensar de manera diferente y probablemente eso nos haya llevado a lo que eres ahora. Puede ser. Entonces, ¿cómo te gustaría que hoy los audiencia conociera a Flor? ¿Quién es Flor como ser humano? Ok, bueno, mira, comienzo diciendo que definitivamente el tiempo de Dios es perfecto. Y entonces el momento se da cuando tiene que ser. Y entonces creo que hoy era el momento perfecto definitivamente, porque te comento que yo soy una persona que normalmente me he caracterizado por ser muy empecinada en que las cosas se den. O sea, bueno, si no es por aquí, me caigo y me vuelvo a levantar. Soy muy positiva, sin embargo, o sea, yo creo que esto es algo que si me preguntaran qué te gustaría compartir a ti de tu vida, esto es algo que yo siempre traería a colación. No somos seres perfectos, somos los seres perfectibles que tenemos que vivir o experimentar situaciones agradables de felicidad, por supuesto, porque todos nos gustaría estar en ese momento de felicidad plena, pero he caído en varias oportunidades en situaciones muy, muy, muy difíciles, de esas en las que tú te preguntas, Dios mío, cada quien creyendo en lo que quiera creer y en el Dios, yo personalmente creo que hay un solo Dios, pero todos le damos el nombre, bien sea que hemos aprendido, que nos han enseñado o que por decisión propia llegamos a eso. Entonces, pero en lo que cada quien crea, yo creo que es de lo que nos tenemos que amarrar, ¿sabes? O sea, agarrarnos y decir,
Dios, ¿qué necesitas tú que yo aprenda de todo esto? mm. O sea, mi Dios, el gran arquitecto del universo, Jehová, como tú quieras. Entonces, esa es una de las razones que a mí me ha llevado a evolucionar. O sea, esas rodillas rotas, esas caídas, yo creo que han sido los momentos de mayor crecimiento que he tenido. Entonces, yo le diría a las personas, cáete las veces que sea necesario. O sea, llora, patalea, pero sacúdete ese polvo y pa'lante. Que como dicen, se te cierra una puerta, pues se abren otras, y si no, ventanas. Y gente llega, gente se va, y si esa gente no es la que espera, sigue caminando, que más adelante hay más personas, hay tanto todavía. Yo creo que la pandemia tiene que habernos enseñado a disfrutar la vida, porque estamos hoy y mañana no sabemos. Entonces, es vivir ese día a día, es disfrutar de las personas que tenemos cerca, las mamás, y creo que aquí vas a coincidir conmigo, ese tiempo que muchas veces no aprovechamos. Y lo que pasó, pasó. Ahí no hay nada que hacer. Pero el día de hoy es momento para rectificar, para mejorar, para abrazar, para disfrutar a nuestros chamos. Entonces, yo creo que, porque hablo mucho ya, pero en poquitas palabras, si tuviera que definir quién soy yo creo que soy una persona perfectible, que ha evolucionado o que está en evolución, mejor dicho. Eh, He conocido muchas cosas nuevas que me están ayudando, unas herramientas fabulosas que me están ayudando a entender, comprender y de una u otra forma a, a- a abrirme nuevos caminos. ¿Cómo crees tú por qué ves las cosas diferentes? Percibo que es así, a cómo las ves ahora, a cómo las veías, por ejemplo, cuando fuiste mamá, cuando conociste lo que es ser madre. ¿Cuáles han sido esos cambios personales o profesionales que te han hecho ahora querer buscar, disfrutar, indagar sobre herramientas nuevas de vida? Que como que se te va aclarando el panorama y va diciendo, descarto por aquí, descarto por allá, limpio por aquí, desempolvo por acá, porque ahora hay cosas que veo mejor y que ya decido incorporarlas o no a mi vida. ¿Cuáles han sido esos momentos que tú dices, ok, hay algo que tengo que hacer ahora? Sí, mira, yo creo que yo fui mamá cuando yo tenía 25 años. Este, por una u otra razón, eh, no me enfoqué y no llevé el orden que lleva la gente normal de vida, ese de que usted primero estudia, después se casa, después tiene el muchachito y así. Pues yo he sido irreverente toda mi vida y yo lo hice como para mí era perfecto en ese momento, quizás con las herramientas y los conocimientos que tenía. Pues primero tuve mi chamo, después me casé y después que tuve mi hijo, yo necesitaba como que una estabilidad, más sólida para brindarle a él. Entonces me enfoqué en crecer, estudié, ya trabajo desde los 17 años, pero quería más, o sea, porque yo empecé, por supuesto, con cargos de acuerdo al nivel que tenía, pues yo tenía, era bachillerato, siempre he trabajado en empresas grandes, pero entonces era la asistente, la secretaria, entonces yo decía, no, yo necesito más, porque primero el orgullo que decía yo, bueno, que mi hijo diga mi mamá es fulana de tal. Entonces eso me impulsó y comencé a estudiar, como le digo yo empecé a estudiar de vieja, este, y me enfoqué a trabajar, a estudiar, no sé qué más, pero me enfoqué tanto en eso que me olvidé que tenía el motor que me estaba ayudando a impulsarme a eso, lo tenía allí. Entonces estaba trabajando en función a él, pero lo desatendía a él. Llegué a niveles altos en cuanto a estudio. Recién acabo de terminar una maestría en gerencia en la Universidad Central de Venezuela. Pues bueno, saqué un técnico, después saqué una licenciatura, después saqué una maestría. He estudiado en
cuántas cosas me ha llamado la atención. Recién, bueno, donde Lo coincidimos que certifico. así, programación neurolingüística lo he hecho 2 veces. Hace muchísimos años hice el practitioner, después saqué la certificación, el máster. Ahorita lo volví a hacer, el máster, perdón, la certificación en PNL. Coincidimos en una recertificación de PNL. He hecho coaching, hice un diplomado de coaching, hice una certificación internacional de coaching. He estudiado numerología, he estudiado constelaciones familiares, terapia de respuesta espiritual, que es el péndulo. He estado con tarot. eh, tera- eh, Ahorita estoy con el Cábala, una, unos estudios angelicales. O sea, me he enfocado muchísimo en evolucionar, pero ya mi hijo tiene 22 años, entonces ahora con la pandemia donde estoy trabajando, yo trabajo en una institución pública, no hemos vuelto a la presencialidad absoluta, entonces trabajo menos días y cuando yo quisiera ahora dedicarme más a él, Ya, no, ya él tiene sus propios asuntos. exacto. Él tiene 6 años con la novia, entonces mamá, es que me voy con mi novia, es que el carro, es que, entonces tú dices, guau, ¿Cuándo pasó esto? Sí, uno ¿qué uno momento? piensa que todo se paraliza mientras uno crece, mientras uno figura cómo darles una mejor vida y resulta que cuando estamos como, bueno, aquí puede ser que me siento más cómodo y volteamos, pero es que ya no está, ese que tú estabas trabajando, por quien estabas trabajando ya no está. Sí, tú sabes que yo vi un video en estos días y me hizo como que un clic de manera tal. Es un video que sale una mamá con un celular y un niñito le jala el vestido y Ujú. busca hablar con ella, ya, ya va, ya va. Cuando la mujer suelta el teléfono, que va a voltear, el niñito ya está grande, tiene su propio celular y se va. Y ella se queda así como, ah, Ajá, tal cual. tal cual. Yo decía, eh, pasa en las películas, pasa en TNT, pasa en la vida real. Pero tú empezaste a incursionar en la parte espiritual después de un colapso eh, del aprendizaje técnico, Laboral. de la superación de las habilidades técnicas, como que voy a enfocarme, era necesario, porque como tú me dices, Sí, empezaste a trabajar temprano y bueno, la única manera de superarte sin dejar de trabajar, porque necesitabas el trabajo, pues era trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, había un enfoque real, no es discutible, ¿no? Solo que hay un momento en que eso, estamos hechos como para cumplir expectativas ajenas y propias y no las dosificamos. Entonces, como que el tren va a pasar, uno va montado en un tren, yo lo figuro así. Uno va montado en el tren y el tren va rápido y uno va avanzando, pero todos tus recuerdos son como cuando vas en un tren, puras ráfagas, no puedes mantenerlo tal, porque todo lo vives muy rápido. tal cual. ¿Y sabes qué creo? Que viéndolo así en retrospectiva, todos necesitamos un equilibrio en la vida que a veces nos damos cuenta es cuando volteamos y vemos aquello que dejamos. Porque justamente yo incursiono en este mundo holístico, en esta, porque claro, los estudios los tengo académicos Ajá, y eso me cubre las necesidades laborales, pero estaba como que faltando algo. De hecho, bueno, yo tuve una crisis laboral muy, muy fuerte porque yo era de las personas que trabajaba hasta 14 horas diarias, o sea, fines siendo de mamá. semana, siendo mamá, fines de semana, o sea, una entrega total. Y bueno, hubo algunos cambios muy fuertes en donde trabajo y dije que no a algo y pues se me apartó, Se olvidaron de tus 14 horas disponibles. tal cual. Y dejaste de ser útil Ajá. y eras indispensable, no podías tomar vacaciones, no podías hacer esto, no podías. Y llegó un momento en que no eras nadie. Yo agarré una depresión muy fuerte, yo estuve medicada, estuve tomando ansiolíticos, estuve tomando eh, pastillas muy fuertes que me tumbaban. Estuve tomando clonazepam, estuve tomando unos medicamentos muy fuertes y la mitad de la cara llegó un momento en que se me durmió. Perdí movilidad absoluta de mi hombro y entonces, ¿ya va qué me está pasando? Entonces,
me conseguí con una amiga que me dice, no pienses solamente en lo que está pasando a nivel físico, busca por qué estás así. Hubo un cambio en tu vida, hubo un cambio en tus emociones. Y yo le digo, bueno, sí. Entonces comenzamos a hablar. Ella me dice, mira, esto significa cuando el hombro, esto es defensa, esto, el cuerpo, cuando tiene algo reprimido, el cuerpo habla. Por eso es que cuando tú trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y no tomas vacaciones, una gripe, algo te tumba en la cama y el cuerpo te está diciendo, descansa. Entonces, esto me llevó a reflexionar y entonces a buscar, bueno, pero entonces, ¿qué te parece? Y que no sé qué más, y me fue metiendo en todo esto. Y una de las frases que a mí más me ha hecho clic es que cuando tú te sientes como que estoy hasta aquí, el agua me está llegando al cuello, estoy esperando que alguien me salve. Y no necesariamente es así. Entonces, el momento de que haces con tantos cursos, con tantos diplomas, si estoy hasta aquí. Entonces, tengo que buscar un salvavidas, sí, pero resulta ser que ese salvavidas soy yo Cuando crees que no puedes ni respirar. Y tú dices, cuando creo. oh, sí, ¿cómo me salvo si ni siquiera sé ni cómo salir? No, no tengo idea, no puedo respirar, no tengo visión de dónde debo ir. Lo que estás esperando es una mano que te diga, salte de esta arena movediza y no existe, no existe. Tal cual. Y tú sabes que, hablando de esto de las metáforas, eh, cuando tú estás que te ahogas en un mar, ya, o sea, no sé nadar, mientras más pataleas, más te hundes. Entonces, a lo mejor son los momentos en donde la serenidad y el quedarte tranquilo, relajarte, es lo que te puede salvar la vida. Sí, lo que pasa es que cuando uno Entonces, está como estuviste tú y me siento totalmente identificada, donde uno hace tanto, cuando uno trata de calmarse, uno se siente inútil. Uno dice, algo está pasando porque no estoy tan activa, o es la edad, o es que estoy improductiva, o es que me falta estudiar algo, o es que, o sea, porque uno está acostumbrado a ese hacer constante que lo llega a identificar a uno. O sea, ¿quién eres? es, ¿Lo que hago? O sea, no sé otra cosa, sino ser lo que hago, no sé otra cosa. Y cuando eso falta, pues que es cuando uno para, uno se siente como perdido, sí. es así. No, y tú sabes que yo creo que uno de los maestros más grandes que hemos tenido en los últimos años ha sido el COVID, Mm, porque el COVID nos obligó a vernos a nosotros mismos en, en tu casa, o sea, ajá, en la oficina eres el número uno, el especialista, mm, pero es que eso no eres tú. Tú no eres el magíster, tú no eres la licenciada, tú no eres todas las horas de tu vida. Entonces, ¿realmente quién soy? ujú. Entonces nos obligó a vernos, sobre todo con la gente que realmente nos quiere, ¿sabes? O sea, no digo que la gente no pueda tener amigos en el trabajo, ojo, pero yo siento que tú faltas en el trabajo y vas a tener gente, bueno, se acordará de ti de vez en cuando, pero desocupan tu escritorio y ahí va otra persona. En cambio, cuando tú faltas en tu casa, pues tu hijo no va a tener otra mamá. Tu esposo probablemente va a tener otra esposa, pero Pero la es otra ausencia persona, no no vive es, en el mismo lugar, eh, ni las pero la experiencias van ausencia, a vivir iguales. claro, pero la ausencia se va a sentir, ¿sabes? O sea, entonces es eso. Yo creo que la pandemia nos obligó a ver qué es realmente importante para mí, quién soy yo, y además de eso, a valorar, como te digo, que hoy estamos y mañana no sabemos, gente que era completamente sana Ujú. y le dio COVID, se complicó, ya no está. Sí, a veces suena Entonces, duro. Y sobre todo hablarle a los hijos de esa manera, porque todos somos sumamente frágiles y creo que compartes conmigo que cuando uno es mamá, uno siempre está como con ese deseo ferviente de enseñar todo lo que pueda cada vez que pueda, porque
no sabes en qué momento van a decir mamá y mamá no está, van a querer llamar mamá y mamá no la puedes llamar, y que les va a tocar crecer y que aunque uno esté, uno tiene que ver desde lejos y dejar que tomen sus propias decisiones. Entonces, eh, uno todo el momento, todo el tiempo está como con una desesperación tremenda de ser buena mamá en el sentido de dejarlos preparados, porque eso, somos totalmente finitos, por lo menos físicamente, ¿no? Sí, Estamos sí, hoy y mañana no. Y es duro, yo le digo a mis hijos, mira, yo salgo hoy, yo no, a veces no estoy segura de regresar. es así. O no sales, te quedaste en tu casa, Ujú. pero estás en la ducha y te caíste. Y no sé. Y lo que yo le decía en estos días a mi hijo, eh, porque claro, los tuyos no están tan grandes, vas para allá. Y entonces eso de que tú les Ya no dices estoy algo, llorando. sí, no, que tú les dices algo y te dicen, bueno, pero es que tú cuando estabas joven también, cuando tú tenías mi edad también. Entonces yo le decía a él, y no sé ni siquiera si eso es correcto, ¿no? Pero es que la idea es que vayamos evolucionando, porque yo siento que de una u otra forma mi mamá lo hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo, pero yo he tratado que patrones que podían ser mejorables, pues avanzar. Entonces yo le digo a él, yo lo que espero de ti es que tú me superes. Y no hablo de títulos, no hablo de no sé, de nivel económico, sino como persona. Entonces, no te fijes en lo que he hecho mal, o fíjate para no hacerlo. Y busca más bien superar lo que he logrado, porque la mayoría de los sacrificios, no sé si llamarlo sacrificio, pero la mayoría de los Corto. esfuerzos que hacemos las mamás es justamente para servirles de trampolín para que ellos evolucionen. Entonces, pero ha sido difícil. Otra de las cosas que estoy haciendo, entre las tantas, estoy haciendo constelaciones familiares. De verdad que esa es otra herramienta que para mí es o ha sido mágica. Si me preguntas una palabra que pudiera resumirlo, es mágico, porque es entender de dónde venimos, ¿sí? De que hay unas raíces allí y de que hay una energía que nos conecta con lo que somos y no con lo que somos en este momento nada más, sino que cada una de las personas que estuvieron antes que tú, no sabemos si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, porque ¿quién lo juzga? ¿Quién es el juez? Bueno, y Entonces ellos lo... en base a que estuvo bien o estuvo mal. Así es. Exacto, porque vamos a partir de la premisa de que todo lo hacemos, sobre todo cuando se trata de familia, desde la buena intención. Siempre hacemos las cosas con lo que sabemos, con lo que podemos, porque así como nosotros podríamos juzgar el que estuvo antes de mí, van a venir los que vienen después y van a decir que tú no lo hiciste bien. Entonces, si se te paran enfrente, ¿por qué tú hiciste, por qué no hiciste, qué tal? Y tú vas a tratar de defenderte. Ujú. Bueno, yo lo hice como pude, a mí me pareció que en el momento eso era lo correcto. Y entonces es esa visión hacia atrás, en saber que no todo es, o sea, no todo es justificable, porque una de los órdenes del amor en cuanto a las constelaciones habla de no hacer juicio y de que todos pertenecen, ¿ok? O sea, hay algo que en tu sistema no puedes excluir a nadie, porque están los buenos y están los malos, pero es que los malos también son tu familia. Y yo creo que Entonces, todos tienen su papel, todos traen su función para contigo, todos tienen una razón de ser que al final te forman. Eh, esa. Creo que yo no he practicado, no he hecho constelación familiar, sin embargo, pensé en algún momento que me ayudó mucho a deslastrar, a soltar, que fue algo que me costó bastante, porque acostumbrada, tú sabes, todo el orden, el control, que todo tú tratas de manejarlo y el que no puede, tú dale, que sí podemos. Fue el Ujú, agradecer y el pedir perdón. Es decir, ujú.
agradezco lo que me has dado, agradezco lo que soy, agradezco lo que aprendí y, y dejo ir lo que ahorita no me es útil. Y no significa Ujú, que lo hiciste mal, significa que ya no lo necesito, ya hice con eso lo que podía hacer, lo que creí que era útil para mí para seguir creciendo, me aportó, crecí, pero ya es hora de soltar y de esa conversación la he tenido conmigo misma y con mi mamá, o sea, te agradezco lo que hiciste, pero es momento de yo deslastrarme de cosas que ya lo que me están haciendo es una carga en vez de aligerarme mi andanza. Entonces, ujú, cuando es un poco, es sano, es limpio, es auténtico, es puro, cuando ujú. tienes esa facilidad de, sobre todo agradecer. Eso se ha convertido en mi arma secreta, el agradecimiento y el entrar en conciencia de las cosas, en buscarle el por qué esto me está pasando. El entrar en conciencia no quiere decir que uno no se equivoque, ni nada, sino Ujú. me equivoqué, bueno, me hago consciente de que me equivoqué y ahora qué voy a hacer. Pero no el reclamo y toda esta cosa, porque al final ni se avanza y lo que hace es hacerte daño. Creo que más o menos eso es lo que no lo he practicado, Y pero te creo voy que a dar, sí, te voy a dar un tips que a lo mejor te va a ser súper útil. Cuando te hagas todas esas preguntas, sustituye el por qué ¿para qué? por un para qué. Okay. ¿Por qué te va a traer una serie de juicios, Ujú. una serie de justificaciones? Incluso cuando tú le aplicas ese por qué me estás haciendo esto, pueden venir los reproches. Ok. En cambio, un para qué te trae experiencia, intenciones y aprendizaje. Entonces, todas esas reflexiones están perfectas. Y un día de esto, que tengamos las agendas allí, como te digo, en armonía perfecta, porque eso llega, Mm, va, yo te voy a invitar a hacer una constelación chévere, chévere. y vamos a hacerla de manera online, vamos a tratar eh, en la medida de lo posible que veas quizás con algún tipo de perspectiva de integración y energética, todo lo que tiene que ver con eso, porque todas esas respuestas siempre van a estar en ti, pero vas a tener la posibilidad quizás de verlo desde un ángulo más elevado, por llamarlo de alguna manera, y vas a tener respuestas que no están en tu consciente, sino que te va a traer una energía. Y es, como te digo, si me preguntan a mí, yo se lo decía a la instructora, para mí es mágico, porque es una energía que tú sientes que es difícil explicarla de cómo se da, porque es algo que se siente y ya, Y y qué no le doy importante tanta que explicación. te das el permiso, ¿no? Es importante que te des el permiso, que decidiste incursionar Ujú, en eso, decidiste apostar a tu crecimiento, decidiste, entraste en conciencia, he ujú, hecho mucho, pero he dejado de ser. Y quizás el hecho de que de tu hijo ya tuviera su espacio, ya no dependiera tanto de ti, también fue una invitación para que tú te preocuparas en ocuparte de tu ser, claro, ¿sí? claro, y es que darte cuenta que todos los periodos tienen su toque de magia, porque a lo mejor si me hubiese dedicado totalmente o enfocarme en lo que era la maternidad, me hubiese sentido frustrada de Sí. no haber intentado otro camino, de no haber evolucionado, de no haber estudiado. Por eso es que te digo que todas las caídas son importantes, porque entonces a lo mejor podría decir que soy una madre, pero totalmente plena, pero ¿dónde quedó mi superación personal? Entonces allí hubiese sentido, por supuesto, el equilibrio es lo perfecto, pero ya que no somos seres perfectos y esos desequilibrios existen, pues podría haber sido una madre perfecta y a esta edad comenzar a estudiar. Pero Mm, entonces dice, ajá, empecé a estudiar a esta edad y ¿para qué lo quiero si lo que me viene es la jubilación? Entonces por eso te digo, a lo mejor entre todo lo que podría, eh, no sé, quizás señalar o no haber visto como que lo hice muy bien,
disfruté el momento que podía, aproveché el momento que podía, tengo la experiencia que tengo en edad, en estudio, y ahorita pues disfruto otra época, otra etapa de mi hijo, pues porque ahorita nos podemos Ok. asentar como adultos y entonces hablamos. Mamá, ¿y tú qué crees? ¿Y tú qué opinas? Y como tengo más tiempo libre, vamos a tomarnos un café, yo te invito. Te dan ese Entonces, tiempo, sí. sí, 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 y vente, vamos a ¿Cómo se comer. siente Y eso? vamos, no, Ya no ya llevarlo te de la digo, mano, que sino que sea él que te lleve a ti. Sí, debe ser súper sí, mal. no, o he tenido el carro malo y entonces se ha volteado los papeles, yo te llevo, yo te busco, ya saliste, Sí, pero son emociones, ¿verdad? Son vivencias únicas. Yo creo que esas son las cosas que no se olvidan, ¿verdad? Y uno se es- ve allí. Yo no tengo a mis hijos tan grandes, pero creo que uno se ve ahí como que, como que superhéroe, super mamá, aquí está todavía. y tú sabes que, y hay aprendizaje, y por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado con los hijos, porque esos son esponjitas. Y Ujú. entonces, de una u otra manera, no estuve presente porque estaba estudiando, porque estaba haciendo, pero eso se lo inculcas a tu hijo. Y entonces, yo no he tenido necesidad de decirle a mi hijo, tienes que estudiar, tienes que hacer. Él solo ha tomado decisiones. De hecho, a veces pienso que eso que necesitaba corregir en mí y que estoy corrigiendo en este momento, que he sido una persona muy fuerte, inflexible en muchísimas oportunidades, rígida, perfeccionista, esos niveles de exigencia se los llegué a transmitir a él. Entonces eso ya queda sembrado allí. Entonces llega un momento en que tú tratas de deshacer, pero ya te digo, lo que pasó, pasó. Entonces no puedes deshacer eso, o sea, eso no es un delete y ya, vuelvo a sembrar. Entonces, eh, tratas de flexibilizar desde la misma manera como lo inculcaste, a través de no decirle, no, eso no importa, sino, ¿y qué te parece? Y no te preocupes y tranquilo, porque entonces él ha estudiado dos carreras en simultáneo. Él estudia en la Universidad Simón Bolívar, estudia ingeniería mecánica y cuando bajó digamos, los niveles de intensidad por pandemia, mamá, pero es que me hace falta algo, que no sé qué más, y sacó un técnico superior. Se graduó y yo dije, bueno, ¿queda otra vez solamente con la Simón? No, se inscribió en otra universidad en la noche y estudia otra ingeniería en paralelo. Entonces estudia ingeniería mecánica en la mañana y en la noche estudia ingeniería eléctrica. Y los niveles de exigencia, de Claro. exigencia son Y muy todavía fuertes. tiene tiempo para la novia, imagínate tú. También. Es que la novia es igualita que él y entonces estudia una carrera en la mañana y en la noche estudia otra. O sea, se buscaron lo que dirían en la parte numerológica, porque se llevan horas en el cumpleaños. Entonces son almas gemelas que llamaban. Entonces es así, es el clon de él. Pero entonces tú tratas ahorita de, pero no lleves la vida a ese ritmo. Y si te queda, no te preocupes, viene más tiempo y lleva la vida con calma. Claro, eso lo estoy aprendiendo ahorita, Y pero él no eso te no fue mira lo que le así como enseñé. que me cambiaron a mi mamá. Esa no es. Esa no es la misma que me hablaba a los 13 cuando yo tenía 13. Sí, sí. No, bueno, tú sabes que gracias a Dios, como te digo, como no he tratado de dárselo así como que como instrucción, sino como recomendación, porque ya nos tomamos un café, porque ya nos sentamos y nos comemos un helado, y mamá, ¿qué te parece si tal cosa? Y que, como diría las constelaciones, yo tuve tres hijos, pero nada más traje al mundo a uno, entonces aquí en este plano tengo uno solo, y me ha tocado, pues, llevarlo, tú sabes, cual tabla de surf, porque hay momentos en los que tratas de ser panas y mira, ¿qué te parece? Que no sé más, pero hay momentos que tienes que hacer la Sí, autoridad. sí. Y entonces es una línea muy delgada que tienes que tener cuidado porque ya va, espérate, no confundas una cosa con la otra. Entonces, yo ¿Quieres? vengo también de ser súper fuerte, súper inflexible, pero tú sabes, mano derecha, mano Yo izquierda te y tengo un cuento de eso. Cuando mi hija estaba pequeña, créeme que fue pequeña. Yo trataba de compartir con ella todo, mira, como que si éramos una mamá, pero con una hija de 16 como está ahorita, pero ella tendría 5 o 6 años. Y ella
me decía, mamá, vamos a ir a tal sitio a tomarnos un chocolate y a comernos un pedazo de torta. Íbamos las dos a sentarnos Pero hubo un momento en que ella se estaba creyendo mucho que éramos amigas, ¿sabes? amigas. Entonces ya había un momento en que no había autoridad, sino ya yo veía una actitud como extraña, ¿no? Y yo De igualdad. fui al psicólogo y el psicólogo, la psicóloga está hablando conmigo y la está observando a ella. Y yo salgo del psicólogo pues, traumada, pues la psicóloga me dijo, mira, yo veo a la niña normal. La niña está actuando como se le ha permitido. Aquí el problema lo tienes tú. Te Ujú. imaginarás que yo Es así. salí, yo estaba buscando un respaldo, decir, tú lo estás haciendo bien, el problema es la niña. O sea, tú estás haciendo tus cosas como tienes que hacerla como mamá. Yo salí de ahí, La tabla de salvación que buscamos afuera. sí, cuando salí de ahí, no, bueno, hay que hacer un proceso de cambio. Pues sí, me tocó que me Ujú. dijeran, no, es que tú no es tiempo de ser amiga de tu. Amiga. Ujú. Pero Sí, necesitaba que sí. alguien me lo dijera, pues entonces resultó que la psicóloga era para mí, no para mi hija. Ujú, ujú. Y esa es la parte difícil, pero, ¿sabes? Yo creo que nosotras que hemos compartido algunas conversaciones hemos llegado a ese punto, que era lo que yo te dije en una oportunidad. Hay personas con las que tú conversas y, me cae chévere y no sé qué, pero hay otras con las que quizás tienes una conexión distinta, porque definitivamente son energías que coinciden, ¿sabes? Y estamos orientadas no solamente a evolucionar como almas, sino que buscamos ayudar a otros, ¿sabes? O sea, yo vi lo que sirvió en mí y por qué no ponerlo al servicio de otras personas. Entonces quizás hay quienes tienen facilidades para escribir como tú y sacan un maravilloso libro y lo comparten. Otros que sencillamente no se dan cuenta de ese potencial que tienen, pero te sientas en no sé, en la sala de espera de un consultorio y terminas hablando con alguien y resulta ser que terminas escuchándole la vida porque se te da. Sí. Yo tengo ahorita una amiguita, que yo le digo a ella que es una amiguita mía. Yo tuve unas complicaciones, bueno, entre las múltiples Ujú. situaciones de salud que me trajo todas estas dificultades que tuve en algún momento, me han biopsiado varias veces para hacerme este, una serie de exámenes de despistaje de cáncer en mamas y en cuello uterino. Y entonces coincidimos en un consultorio médico y estábamos de la mano porque las dos estábamos esperando un resultado. Entonces, bueno, en el nombre de Dios, tú vas a ver, amiga, qué tal que, porque pensábamos que la que podía tener en ese momento la condición difícil iba a ser yo. Y resulta ser que el doctor, por alguna razón, nos cambia, nos invierte el acceso al consultorio y entro primero yo. Y entonces yo dije, ay, Dios mío, es que me va a decir algo que no sé qué más. Bueno, salgo yo y no, yo salí bien. Entonces yo le digo, viste, yo salí bien, entonces tú también vas y no sé qué más. Resulta ser que la chica tiene una condición y tenía un tumorcito allí maligno, bastante grande, no sé qué. Y bueno, terminamos llorando juntas y hasta el sol de hoy, pues hemos caminado de la mano eso. Yo, bueno, lo que puedo, mando mensajitos y no sé qué. Y resultó siendo Pero de la imagínate, nada. Entonces, es un momento que va a permanecer en la memoria de las dos y que salieron ese día sin esperar que esto iba a suceder. Pero yo es así. creo y siento que esas cosas pasan cuando tu energía está dispuesta a recibir y a dar, cuando tú estás abierto a que eso es posible. Sí, porque Mm, también vivimos el lado oscuro, donde todo lo podíamos resolver nosotras, donde éramos totalmente cerrados, donde queríamos tener el control. Entonces, cuando tú sientes que, mira, está bien equivocarse, está bien que te abras a los demás y decir, no sé, cuando tú das esa apertura desde adentro, la energía es tal que este tipo de situaciones ocurren. Por eso es que me encanta hacer esto, porque me fascina escuchar historias. Siento que
que es una manera de ser más agradecida por las cosas que escucho, de valorar más lo que tengo, de ser más ambiciosa sanamente en las cosas que quiero conseguir al ver gente superarse de situaciones mucho más fuertes que la mía, me despierta la empatía. Esto a mí me tiene totalmente fascinada y tú me dices, ¿y por qué lo haces si deberías estar, no sé, trabajando? No sé, pero es que esto lo podría hacer eternamente porque siento que Son llamados. a mi invitado, a mí, al que nos ve, o sea, es un aporte a todas las Ujú. personas que hagan este tipo de cosas, ¿no? Para ayudar a los demás, para dar una nueva experiencia, ¿sabes? Son aportes enriquecedores. Conversar Sí, con la son gente. llamados que tú vas teniendo y tú no sabes de dónde, es lo que te decía hace rato. Son sueños que tienes, vocecitas que escuchas, entonces, ¿será que me estoy volviendo loca? Y entonces resulta ser que no, que son llamados que tú vas teniendo este, de, de, del campo, de la energía, no sé, o sea, cada quien puede darle un nombre distinto, pero a lo mejor es esa la ocasión que tienes, a lo mejor eso es a lo que viniste. O ¿Y no sea, te pasa algo dedícate. que te asusta? O sea, que es tanto lo que estás sintiendo oye, esto, como que es mucho. Sí, Como que es mucha sí, esta sí, emoción, ¿verdad? Esta sensación como de plenitud, ¿verdad? Entonces, tú dices, claro, como te digo, no es que estamos diciendo que estamos en un perfecto estado y que no nos pasa nunca nada, no, 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 nos pasa mucho. Es ese permitirte que las cosas pasen, que lleguen donde sí, tienen que llegar, que hagan su proceso como lo tienen que hacer y después verlas irse. Claro que es yo, así. ¿cómo no? Y no. Sí, sí, no, es darle el tiempo cuando llegue Ujú. y que no tiene que, o sea, y no quiere decir que el camino que yo decidí tomar es el correcto, Hacer. porque todos tenemos misiones distintas. Ujú. Entonces está el que le toca vivenciar eso y lo que yo hablaba en estos días con mi esposo, porque es que mi esposo también va más o menos por el camino igual de la espiritualidad, de revisión y no sé qué. Y en estos días conversábamos, lo que pasa es que él es más intenso que yo. A veces le digo, no podemos hablar esto entre los dos todavía porque no estamos preparados y terminamos con mucha intensidad, pero yo le decía, este, llega un momento en que tú enjuicias, ¿no? Entonces, ajá, pero es que si todo el mundo estudiara esto, si todo el mundo hiciera aquello, si todo el mundo fuese bueno, y él dice, no todo el mundo puede ser bueno, porque cada quien vino con una misión distinta. Entonces, tiene que haber el malo, que es el que te va a empujar a la evolución, que es el que te va a empujar a aprender, porque cuando hablamos de la historia de Jesús, por ejemplo, si todos los apóstoles hubiesen sido buenos, hubiesen sido leales, él no cumple con la misión que él había tenido de venir a dar su vida por nosotros. Entonces tenía que haber existido un Buda y Y él cada lo hizo quien lo mejor. pudo, claro. Tiene que ver ¿No? cada quien vive las experiencias a su manera. Esto trata de ser una herramienta como de ubicarse. Estas cosas pasan, pero cada quien las procesa, busca las herramientas que lo que más útil le sea. Siempre, lo que le funcione, eso es. Lo que le haga sentir Eh, bien, eso es. Eso es. No, no, no estamos ofreciendo un camino perfecto aquí, sino Ujú. opciones, experiencias nada más y a ver cómo se identifica cada. ¿Sabes qué? Yo agregaría eso que tú dices, lo que nos haga feliz, lo que nos haga sentir bien. Hay que agregarle algo también muy importante, lo que no le haga daño a otro. Ujú. Ok. Entonces, porque lo que te hace feliz, si está dañando a otro, probablemente no es lo que te hace feliz, Sí, es algo porque circunstancial, probablemente algo de momento. eh, Mm. exacto, o sea, porque probablemente lo haces porque, bueno, el que mata gente probablemente lo hace pues porque tiene algún problema psicológico o bueno, porque salió a buscar dinero para darle a su familia y se escapó, pero no creo, o me costaría creerlo, que esté sano de la mente y que vaya disfrutando el matar gente. O sea, probablemente esa no es la situación. O sea, probablemente lo hace y lo disfruta, quizás sí, pero es que tiene un problema mental.
Sí, son condiciones, por eso es que cada vida, cada persona es una situación diferente, un mundo diferente, una evolución diferente. Cada quien tiene sus tiempos, cada quien tiene sus tiempos y debemos evitar comparar procesos, porque si no la Eh, frustración es bastante fuerte. claro. Mira, sus procesos, donde le toca, cuando le toca y cómo le toca. Es lo mismo que la situación en Venezuela ciertamente no está bien. Pero tú le preguntas a algunas personas y te dicen, Venezuela se está mejorando. Entonces, sí, sí, mira, que hacen conciertos de $300 y eso se llena. Tú vas a las Mercedes los fines de semana y eso está full. Aquí la gente tiene carros del año, pero entonces hay otra realidad, que es gente que se acuesta sin comer, que es gente que gana un sueldo mínimo y no tiene para comprarle zapatos, porque sí pasa. Y Sí, son dos realidades en un mismo país. sí. Entonces, igual el que le toca emigrar. No todo el que llega a Estados Unidos le va bien, pero no todo el que llega a Estados Unidos le va mal. Sí, por eso son realidades diferentes y Y todo, no te, sí, y no te hablo de que se vaya gente de que por el Dairén y mal. Hay gente profesional que se ha ido y no le va bien. todo es Entonces ahí hay algo. Si hay algo que la gente llama suerte, yo le llamaría actitud. y sí. Sí, hay que aportar de todo, hay que aprovechar las oportunidades, saberlas ver, pero también prepararse para recibirlas. Son varias cosas que hay que considerar, pero como te digo, lo que a cada quien le funcione y le haga sentir que está más cerca de lo que está buscando, la plenitud o lo que sea su modelo de felicidad, su modelo de estabilidad, Es- como lo quiera llamar. Me quedaría es- con el para qué. Cada vez que vivamos algo, preguntémonos para qué estoy viviendo esto. Yo creo que eso nos va a aligerar bastante en vez del por qué es, bueno, esto me está pasando, ¿para qué? ¿Qué debo sacar de esto? Y siempre pensarlo en positivo. Creo que eso es lo que le podemos regalar a nuestra audiencia hoy. Créeme, Flor, que esta vez se nos acabó la hora también. Ok. Se nos fue la hora. Entonces, Hay que bueno, editar. sí, me gusta que pudimos pasar por tu proceso de mamá, tuviste que hacer, pasaste mucho tiempo haciendo, hubo un momento de transformación, de llamado de atención donde decidiste ocuparte de tu ser, que has evolucionado dándote el permiso de querer crecer, sobre todo como persona. Y yo estoy feliz y encantada de haber cumplido mi deseo de tenerte aquí como episodio número 2, como agradecimiento a esa bondad y ese aporte que me hiciste sin ni siquiera saberlo. No, no, por favor. Es que lo que te hablaba hace rato de las energías, y definitivamente aquí había algo que, que a mí me llama, yo creo que necesitamos como 7 episodios más. Vamos a tener que hacer, ¿Cómo no? sí, vamos a tener que hacer varios definitivamente, colocándole así el título, porque ahorita quizás es conocernos nosotras, pero entonces quizás podemos trabajar, y mirad que a mí se me ocurren cosas. Vamos a trabajar esta semana, no sé, que escoja tu público, tus seguidores, algún tema y lo desarrollamos, porque definitivamente cuenta conmigo porque estamos en el mismo camino. Gracias a Dios. Y Nos sentimos bien, sí, nos sentimos bien. La energía se siente, la energía se siente. la energía se siente. Entonces Antes yo de, nada, feliz. sí, antes de despedirnos, quisiera hacerte unas preguntas que le hago a algunos invitados. Generalmente las dejo para el final. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas 3 herramientas que tú guardas así en tu bolsillito y dices cuando me pasa algo, estos son como esos 3 pilares que me mantienen ubicada para poder sostenerme y resolver? ¿Cuáles serían esas 3 herramientas? Mira, la primera sería ese para qué, Ok. de verdad, o sea, ese para qué funciona, pero mágicamente. Otra, estaba conversando con una cuñada y es lo que me está funcionando ahorita, porque una de las cosas más recientes que estoy haciendo ahorita es conexiones energéticas, como te dije, con el nombre que tú quieras darle, Ok. pero entender que no somos supremos y que hay algo definitivamente que está por encima de nosotros
y qué es lo que nos da fuerza. Es ese yo superior, es ese doble cuántico que se llena de luz, que se llena de energía del que está más arriba. ¿ok? Entonces es estirar tu mano y no esperes que ese salvavidas te llegue por obra y gracia del Espíritu Santo que te mande a un Baywatch a salvarte, sino que busca las posibilidades en ti y en lo que está más arriba. Y como tercera, evolución, evolución, y hazlo desde el equilibrio en lo que quieres lograr, visualiza dónde te quieres ver, pon en una balanza antes de tomar decisiones, qué gano, qué pierdo, qué pongo en riesgo, Ok. y que las cosas no llegan de gratis. Hay que esforzarse. No quiere decir que para que algo me haga feliz tengo que sufrir. No, no hay que sacrificarse, hay que esforzarse. Hay que esforzarse y hay que, bueno, si tú crees que las herramientas están en estudiar, estudia. Si tú crees que están en irte a la playa todos los fines de semana y que el dinero va a caer, inténtalo. Lo máximo que puede pasar es que te des cuenta que no, Que no. Saber para dónde vas y entonces hacer un inventario de qué necesitas para que eso se dé, desde lo más mínimo. pero, pero vívelo para complacerte a ti, no al que está afuera. Así O es. sea, Me quedo con tus tres definitivamente. herramientas, me quedo con y las voy a colocar en los comentarios para que la gente pueda también recordarlos y copiarlos. ¿Existe algún pendiente en tu vida, algo que digas, esto todavía no lo he hecho, pero me gustaría"? Sí, ¿Qué será? definitivamente sí. Y es a nivel personal, es darme la oportunidad de iniciar algo distinto, algo en esta preparación que estoy haciendo. Yo estoy como que preparando el terreno porque en muy poquito tiempo me jubilo y quiero seguir siendo productiva, pero ahora no desde una producción de un 15 y último donde aseguro solamente estabilidad económica. Entonces estoy buscando algo que me brinde estabilidad emocional y que me llene esa parte de querer ayudar a otros. Entonces creo que eso es lo que me está faltando y para lo que me estoy puliendo. Bueno, pues, cuando estés lista para inaugurar, aquí está el podcast para que nos hagas saber. Seguro que sí, no, y tenemos una invitación pendiente en estos días, vamos a hacer la constelación familiar. Perfecto, muy bien. ¿Quieres compartir tus redes sociales? ¿Quieres dejarles saber dónde pueden contactarte? Sí, bueno, yo normalmente mis redes sociales no las tengo públicas, las tengo privadas. Sin embargo, yo estoy abierta pues a compartir con personas que estén vibrando en la misma sintonía. Como te digo, va a llegar el momento en el que voy a hacer algo público y probablemente voy a tener algunas redes para eso, pero el mío es Florcevic1 en Instagram y pues me mandan un mensajito privado. Mira, yo soy amiga de Yo Mariale, vi el podcast. yo te vi en el podcast, ajá. Y entonces me interesa porque tal cosa, y lo agrego y seguro conversamos y todo eso, porque es eso, es que la gente que está vibrando como tú llega. Así es. Y- Así es, ¿no? Y de todas maneras yo voy a dejar tus redes sociales por debajo del video y el que guste puede tomarlo de allí o me pueden colocar las preguntas o si quieren contactar a Flor y yo puedo servir de intermediaria, no tengo ningún problema. Te quiero Seguro que agradecer, sí. Flor, por haber participado en este proyecto, en este invento, en este desafío que me estoy planteando ahora y que está totalmente fuera de lo que esperé en algún momento. Creí que lo iba a hacer, pero este, lo tenía escondido y no lo sabía. Las ganas las tenía escondidas y no las sabía. Te agradezco muchísimo. Espero que podamos vernos personalmente pronto y definitivamente sigamos compartiendo espacios de aprendizaje como hasta ahora para poder seguir avanzando y creciendo profesional y personalmente. Seguro que sí. Bueno, yo agradecidísima. Yo probablemente viaje a Estados Unidos Ujú. el año que viene. No sé todavía la fecha porque dependo de algunas decisiones de mi esposo, porque tú sabes, uno viaja en familia, que la cosa. Todavía no estoy en ese plano de desenvolvimiento social sola, pero seguro que nos vamos a ver y en el momento que toque, nos vamos a ver. A ver, Seguro que sí. yo sigo, Muy agradecido.
Yo sigo a la orden, Flor. Muchísimas gracias. Y gracias a ti, Besitos, saludos. estamos en contacto.